Hola, buenas tardes. A continuación les vamos a hablar sobre los temas de la exposición. El primero es la definición detallada de la evapotranspiración. Segundo, diferencia entre la evapotranspiración real y la evapotranspiración potencial. Para iniciar vamos a hablar sobre la evapotranspiración. La evapotranspiración es la consideración conjunta de dos procesos, la evaporación y la transpiración. La evaporación es el fenómeno físico en el que el agua pasa de estado líquido a vapor. Este se produce desde superficies del suelo y la vegetación inmediatamente después de la precipitación desde superficies de agua como ríos, lagos o embalses y desde el suelo mediante el agua filtrada que se evapora desde la parte más superficial del suelo. La transpiración es el fenómeno biológico por el que las plantas pierden agua a la atmósfera. Toman agua del suelo a través de sus raíces, una pequeña parte de esta la utilizan para su crecimiento y el resto lo transpiran. Como son difíciles de medir por separado y además la mayor parte de los casos lo que interesa es la cantidad total de agua que se pierde a la atmósfera, se consideran conjuntamente bajo el concepto de evapotranspiración. Para el hidrólogo, el interés de la evapotranspiración se centra en la cuantificación de los recursos hídricos de la zona, es decir, lo que llueve menos lo que se evapotranspira será el volumen de agua disponible. La evapotranspiración se estudia principalmente en el campo de las ciencias agronómicas, donde se considera en las necesidades hídricas de los cultivos para su correcto desarrollo. A continuación voy a darles unos términos afines a la evapotranspiración. El primero es déficit de escorrentía. Al realizar el balance hídrico de una cuenca, es frecuente disponer de datos de precipitaciones y escorrentía. Por ende, la diferencia entre estos dos es lo que se le llama déficit de escorrentía. En pocas palabras, es la precipitación que no ha generado escorrentía. Uso consultivo. Este engloba lo evapotranspirado y el agua que la planta se queda para su crecimiento, que es proporcionalmente muy poca, por tanto, cuantitativamente es un concepto equivalente a la evapotranspiración. Y por último tenemos la unidad. La unidad de medida de la evapotranspiración es en milímetros. Zonas de humedad de un suelo. Lo que se encuentra por encima de la superficie freática se denomina zona de aireación o zona badosa. La humedad en ella puede estar distribuida de modo irregular, pero esquemáticamente podemos distinguir tres subzonas. La primera es subzona de evapotranspiración. Esta es la que se ve afectada por este fenómeno y puede tener unos pocos centímetros si no existe vegetación y hasta varios metros. La subzona capilar. Sobre la superficie freática, el agua ha ascendido por capilaridad. Su espesor es muy variable dependiendo de la granulometría de los materiales. Y tenemos la subzona intermedia entre las dos anteriores. A veces es inexistente o a veces puede tener muchos metros de espesor. En toda la zona badosa puede haber agua gráfica que aún no ha descendido o contiene agua de capilaridad. En la subzona capilar, la humedad forma una banda continua, mientras que en el resto estará irregularmente repartida. Factores que influyen en la evapotranspiración. La evaporación depende del poder evaporante de la atmósfera, que a su vez depende de los siguientes factores. El primero es la radiación solar. El siguiente es la temperatura, que también está estrechamente relacionada con la radiación solar, pero pues es más sencilla de medir. Otra es la humedad. A menos humedad, más evaporación. La presión atmosférica. A menor presión, más evaporación. Y por otro lado tenemos el viento, que a más viento,
más evaporación. Y en la evaporación desde lámina de agua libre incluye también el poder evaporante de la atmósfera, la salinidad del agua y la temperatura del agua. La evaporación desde un suelo desnudo depende del poder evaporante de la atmósfera y el tipo de suelo, como la textura, la estructura, entre otros, y el grado de humedad del suelo. Y finalmente tenemos que la transpiración está en función de el poder evaporante de la atmósfera, el grado de humedad del suelo, el tipo de planta, las variaciones estacionales y las variaciones interanuales. De la evapotranspiración se tienen dos denominaciones importantes. La primera de estas es la evapotranspiración real, ETR. Esta es la cantidad de agua que podría evapotranspirarse realmente bajo las siguientes condiciones. Las meteorológicas, donde podemos encontrar temperatura, humedad y velocidad del viento. La humedad del suelo, ya que si este está muy seco, las raíces de las plantas no pueden absorber el agua, la cual luego va a ser evaporada o transpirada. La vegetación existente en el lugar, ya que estas pueden influir considerablemente en el aumento o disminución de la cantidad de agua en la evapotranspiración, como por ejemplo las plantas de climas muy secos, las cuales siempre van a tratar de conservar el agua en sus hojas. Y por último encontramos el tiempo que se detiene en el proceso. La evapotranspiración es la cantidad de agua que puede ser evaporada en caso de tener fuentes ilimitadas de agua bajo las condiciones atmosféricas existentes, dependiendo de factores climáticos como lo son radiación, humedad del aire, viento, relativos a las plantas como lo pueden ser cobertura vegetal y finalmente edificios como lo pueden ser el tipo de suelo y el estado de humedad del suelo. Los métodos para el cálculo de la evapotranspiración potencial pueden ser como la de Thornweight, postulada en 1948, Christensen, postulada en 1968, Rodweight, postulada en 1983, Turk, postulada en 1961. Las metodologías de Thornweight y Will presentan un buen comportamiento para las estimaciones mensuales de la evapotranspiración potencial en muchas regiones de Colombia. Thornweight nos dicen que esta evapotranspiración potencial no posee ninguna restricción con respecto al agua en el suelo y su magnitud depende exclusivamente del clima. Para su evaluación no se definió la superficie evaporante. Se puede ver que la evapotranspiración real es menor o igual a la evapotranspiración potencial. Por ejemplo, en un lugar desértico, la evapotranspiración potencial puede ser de 6 milímetros al día y la evapotranspiración real de 0. Para que ambas sean iguales, la humedad del suelo debe ser óptima y el desarrollo vegetal bueno. Se tiene que el concepto de evapotranspiración potencial puede ser difuso, pues las plantas no evapotranspiran la misma cantidad de agua, así que se han establecido los siguientes conceptos. El primero es la evapotranspiración de referencia, es el que se produciría en un campo de pasto con altura entre los 8 y 15 centímetros de alto, con un crecimiento activo y sin escasez de agua. Y la segunda, que es la evapotranspiración en condiciones estándar. En esta es la que se produciría en un cultivo específico con buenas condiciones de humedad y nutrientes en el suelo. La evapotranspiración real describe la variabilidad entre la precipitación y el cambio en la humedad del suelo dentro de una temporalidad deseada. La evapotranspiración potencial es la relación con las precipitaciones recogidas. Se usa como un indicador de humedad y aridez climática en una zona, clasificándola con coeficientes. La evapotranspiración real nunca será mayor que la evapotranspiración. Al aumentar la tensión del agua en el suelo, disminuye la capacidad de las plantas para obtener el volumen del agua requerido al ritmo impuesto por las condiciones del ambiente. Bajo estas condiciones disminuye la transpiración del cultivo, por lo que la evapotranspiración real es inferior a la evapotranspiración y también es inferior a la evapotranspiración de referencia. La evapotranspiración de referencia, como toda la evapotranspiración potencial, exige agua permanentemente en el suelo. La evapotranspiración real describe la humedad en el suelo que permanece a la capacidad del campo y todos los excedentes se constituyen en la escorrentía. La evapotranspiración potencial ha sido criticada por diversos autores por tener diferentes factores de correlación en relación para los suelos colombianos, especialmente en las zonas semiáridas y áridas.